Hola a todos y a todas, bienvenidos a una emisión más del Machete, información para la descolonización. El día de hoy traemos un material especial que habla sobre las mujeres. Sin más preámbulo, empezamos. Bien, el día de hoy hemos preparado un material que habla sobre la violencia contra las mujeres. Esperamos deshilar las causas y las consecuencias y las posibles salidas a este fenómeno que se ha estado desarrollando en nuestro país. Sin más, pasamos al siguiente material. Bien, cabe sospechar que existe una constitución no escrita cuyo primer artículo reza: la seguridad del poder se basa en la inseguridad de los ciudadanos. Sí, de todos los ciudadanos, incluidos aquellos que al difundir la inseguridad se creen seguros. Y lo que están haciendo con todas las madres que nos han arrebatado a nuestros seres queridos es un crimen de Estado. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no es mucha la concurrencia de las personas que están protestando. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. No son protestas de muchas personas. No agrupan a muchas personas. De principio, nosotros nos preguntamos: ¿por qué matan a tantas mujeres? ¿O por qué matan a las mujeres? Y la respuesta que nos viene a la mente de inmediato es: porque pueden. La violencia contra las mujeres es una hiedra de 1000 cabezas. Y una de ellas es la impunidad, que raya en la complicidad de autoridades de todos los niveles de gobierno, tanto en el marco administrativo como en el judicial. La postura del gobierno federal queda muy clara en las palabras del presidente. Cuando se le pregunta sobre el aborto, se lava las manos sepultando este derecho de las mujeres con el peso de una consulta. Veamos cómo lo dice. De México, nosotros hemos sostenido que es un tema que debe de consultarse y en el cual deben de decidir libremente las mujeres. Algunos podrían decir: la consulta es la vía mejor. Sin embargo, el que tiene la capacidad de convocar a esta consulta es el presidente y su partido. Lo que nunca va a suceder. Señor presidente, no basta con tener un gabinete paritario. Y el mismo resultado nos da el querer dejar el asunto del asesinato de mujeres en manos del Poder Judicial. No puede haber justicia en un cuerpo corroído por la corrupción e infiltrado por el narcotráfico.
Ya lo mencionaba Anabel Hernández en la siguiente entrevista. Que yo investigo a este grupo de policías, a este grupo criminal de policías, como bien lo señalas, desde el año 2006, desde que estaba el tiempo de transición entre el sexenio de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Los primeros señalamientos que yo comencé a tener acceso era que los vinculaban a grupos de secuestro, a organizaciones de secuestro, a quienes ellos habían estado protegiendo desde que estaban a finales del sexenio de Ernesto Zedillo. En aquel momento, Genaro García Luna trabajaba para la entonces Policía Federal en aquellos tiempos, y ya entonces trabajaba con él Ramón Pequeño, Facundo Rosas Rosas y muchos de estos policías corruptos que lo fueron siguiendo a lo largo de toda su trayectoria. Estamos hablando, por ejemplo, que en aquel grupo no trabajaba específicamente en la Policía Federal, pero ya era amigo suyo, Luis Cárdenas Palomino, a quien él había conocido ya en el CISEN. Estamos hablando de que un personaje como Genaro García Luna se inserta en el Estado mexicano desde finales de la década de los 80, cuando hubo una selección de personal en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, y donde él encuentra ahí espacio junto con Edgar Millán, Facundo Rosas Rosas, Luis Cárdenas Palomino, y es ahí realmente donde esta cofradía de policías corruptos se conoce y continúan de una u otra manera encontrándose en diferentes instituciones, como estaba señalando yo en la Policía Federal. Entonces, los primeros señalamientos que yo escucho en el 2006, en ese momento, Genaro García Luna aún era el titular de la Agencia de Investigación, Agencia Federal de Investigaciones, ahora Agencia de Investigación Criminal, la entonces AFI, donde trabajaba con Ramón Pequeño, Facundo Rosas Rosas, Edgar Millán, Gerardo Garay Cadena, Luis Cárdenas Palomino, Maribel Cervantes, y una larga lista de funcionarios públicos que no tengo la menor duda se irá adjuntando en los próximos semanas, meses, a esta acusación criminal que tiene Genaro García Luna, porque todos ellos, después de haber comenzado a hacer, por ejemplo, como se dice vulgarmente, sus pininos, sus primeros ensayos criminales, protegiendo a bandas de secuestradores, después entraron en las grandes ligas, protegiendo principalmente al cártel de Sinaloa, particularmente a Ismael El Mayo Zambada, a Joaquín Guzmán Loera El Chapo, y a los que eran entonces sus socios. Estamos hablando del 2006, 2007, en ese momento el cártel de Sinaloa estaba asociado con el cártel de Juárez, entonces encabezado por Vicente Carrillo Fuentes, y con los Beltrán Leiva, encabezados por Arturo Beltrán. En aquel momento había una protección total para todo este grupo de Genaro García Luna y su equipo, una protección que después aumenta cuando Genaro García Luna es nominado secretario de Seguridad Pública Federal en el sexenio de Felipe Calderón, aumenta su poder y aumenta su capacidad de ayudar al cártel, y entonces ya no estamos hablando que es una organización de policías que solo daba protección al cártel de Sinaloa a cambio de sobornos, sino ellos mismos comienzan a traficar drogas. Y es por eso, y son señalamientos que yo he estado haciendo durante 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, hasta ahora en mi último libro, El Traidor, publicado en diciembre pasado. Le sigo dando seguimiento a este grupo de policías criminales porque se fueron empoderando al grado tal que, por ejemplo, el propio Vicente Zambada Niebla, en su diario al que tuve acceso y es parte de la trama que explico en El Traidor, él hablaba de que estos policías ya no solo los ayudaban a vaciar aviones de dinero y de droga y a cargarlos, sino ellos mismos compraban droga al cártel de Sinaloa y ellos mismos traficaban esa droga por su cuenta. De esto estamos hablando cuando hablamos de Genaro García Luna y de este equipo de policías corruptos que desviaron el camino desde que iniciaron en el gobierno federal hace muchos años. Diría yo, incluso
algunos de estos funcionarios aún vigentes en el gobierno actual y en diferentes secretarías de Estado, de Seguridad Pública de diferentes estados de la República, porque de eso estamos hablando, Jesús. Como estaba comentando, es un equipo que se penetra en el Estado mexicano desde finales de la década de los 80, y no importa el presidente de la República que ha estado pasando, este grupo corrupto siempre encuentra la manera de meterse y de permanecer por 3 razones. Número 1, por sus altos vínculos siempre encuentran la manera de tener vínculos con los altos dirigentes del gobierno en turno. Número 2, por su capacidad de corrupción y de repartir dinero. Ok, yo quiero quedarme. ¿Cuánto me cuesta la plaza? ¿Cuánto me cuesta el puesto? ¿Cuánto me cuesta? Porque tiene esa capacidad. Y tercero, porque tiene una capacidad de espionaje y de chantajear. ¿No me quieres meter? Pues mira, yo como te intercepté tus llamadas telefónicas, yo como te hice espionaje, te conozco toda esta lista de secretos. Entonces, o nos encontramos y nos arreglamos y tú haces lo que yo quiero, o pues viene el cobro de la factura y la revelación de secretos. Hoy este grupo sigue vigente en este momento en México, y eso es lo que lo hace a Genaro García Luna, lo ha hecho tan impune y tan peligroso. Si el señor Enrique Peña Nieto era ignorante, era omiso, no sabía y tan sabía que este hombre, Humberto Castillejos, que era su consejero jurídico de Los Pinos, el abogado del presidente de la República, cuñado de Luis Cárdenas Palomino. Claro que sabía. El señor Tomás Herón, que entonces era titular de la Agencia de Investigación Criminal, nunca investigó a Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino. ¿Por qué? Porque era parte de ese mismo grupo corrupto. Yo lo había señalado ya desde libros anteriores. Tomás Herón era parte de ese grupo corrupto de policías que cuando llega Enrique Peña Nieto es protegido por Humberto Castillejos, por Tomás Herón, pero además había otro personaje muy cercano a todos ellos que se queda inserido. Pasa la administración de Felipe Calderón, Genaro García Luna se va a Miami, Luis Cárdenas Palomino se va a las empresas del empresario Ricardo Salinas, se encarga de sus cosas muy personales y además se encarga de ser titular de una empresa de seguridad pública, Adamantium. Esto yo lo señalé desde el 2012, cuando terminó la administración de Felipe Calderón, pero otros se quedan. Por ejemplo, Ramón Pequeño, que ahora está claramente acusado en Nueva York, bueno, él se queda todavía en la administración de Enrique Peña Nieto y todavía lo consideran ahí entre los confiables, ¿no? Y le ratifican primero en el cargo del titular de la División Antidrogas, luego lo eligen, lo designan titular de la División de Inteligencia, y es ahí cuando el señor Ramón Pequeño, pues, ahora con esta acusación penal queda claro pues que no es que se le escapó el Chapo del altiplano, lo dejó ir, ¿no? Entonces estamos hablando de que este grupo quedó ahí. Y otro de los que se quedó ahí y que sigue ahí es un hombre llamado Omar García Harfuch, que en su momento, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, también se quedó ahí inserido, fue nombrado coordinador de la Policía Federal en el estado de Guerrero. Él era el titular, el responsable de toda la Policía Federal en Guerrero cuando ocurrieron los hechos de Ayotzinapa, cuando la Policía Federal participa activamente disparando y desapareciendo a los estudiantes. Bueno, el responsable de ellos, el jefe de ellos, era el señor Omar García Harfuch, que ahora es el secretario de Seguridad Pública, de Secretaría de Seguridad Ciudadana ahí en la Ciudad de... La otra cabeza de esta hiedra son los asesinos seriales. Personas con una patología médica aderezado con prejuicios religiosos y familiares, que se mueven con plena impunidad y que en el marco de condiciones de vida en donde el hacinamiento, la pobreza, la explotación, la maquila de las mujeres es el escenario propicio para cometer estos delitos. Y si no, veamos el
más reciente de los escándalos del monstruo de Atizapán. Andrés Filomeno Mendoza Celis, de 73 años, mejor conocido como el monstruo de Atizapán, lleva más de un año en prisión y hasta el momento, en su domicilio se han encontrado 4.600 restos óseos. Pero, ¿quién es este hombre y de dónde salen estos huesos? Andrés N. se ganó el apodo de feminicida serial, luego de que un ex policía, identificado como Bruno Ángel, acudiera a su domicilio, ubicado en Margaritas, Lomas de San Miguel, para buscar a su esposa, Reina González, de 34 años, quien un día antes le dijo que visitaría a Filomeno en su casa, pero nunca volvió. El ex policía llegó a la casa de Andrés, entró por la fuerza y localizó a su esposa sin vida sobre una mesa. El feminicida confeso de Atizapán fue detenido en mayo de 2021, acusado de asesinar y comer los restos de Reina González. Pero ella apenas sería la primera de al menos 30 víctimas, a quienes mató a sangre fría durante los últimos 30 años. Este hombre elegía a sus víctimas con un perfil muy parecido. La mayoría tenía entre 30 y 40 años y habían sido madres. En el caso de Reina, poco a poco se ganó su confianza. Comenzó llevándole celulares descompuestos para que los reparara y le creyó cuando le ofreció ayuda para realizar trabajos de herrería y pintura. En su primera declaración, el esposo de Reina, con quien tuvo 2 pequeñas hijas de 4 y 8 años de edad, señaló que Andrés era un amigo de la familia, a quien dijo le tenían lástima por ser un adulto mayor y vivir solo, por lo que en varias ocasiones lo apoyaron económicamente y le tenían plena confianza. Una vez que pidió ayuda y las autoridades municipales se trasladaron a la vivienda, quedó detenido el sábado 15 de mayo de 2021. En su domicilio, la policía ubicó múltiples pertenencias de mujer, identificaciones, bolsas, calzado, libretas, agendas, libros, ropa, carteras, llaves, joyería, además de cintas de video y una videocámara que presuntamente utilizaba para grabar sus crímenes. Debido a que en el sitio algunos de estos objetos estaban semienterrados, se procedió a realizar múltiples excavaciones, mismas que hasta la fecha continúan. Tras asegurar su domicilio, Andrés Filomeno Celis fue sentenciado a prisión vitalicia en el penal de Tenango del Valle, al cual fue trasladado desde Barrientos, lugar donde presuntamente recibió amenazas de muerte por parte de otros internos. La Fiscalía del Estado de México informó esta semana que por el momento suman 4.600 restos óseos, que según estiman, pertenecerían a 19 víctimas, 17 mujeres adultas, un niño y un hombre. En tanto, el 17 de marzo de este año, fue declarado culpable por el delito de feminicidio y le dictaron prisión vitalicia. Además, el juez determinó que deberá pagar 1.344.300 pesos como reparación del daño, porque dijo, actuó con dolo. Cabe recordar que existen 3 procesos abiertos en su contra, cuyos cierres de investigación complementaria terminan el 1 de julio, el 30 de julio y el 18 de septiembre. Una historia de terror de un hombre de terror. ¿Cómo la ven? Escalofriante, ¿no? Por supuesto que apoyamos las movilizaciones feministas contra el gobierno de la 4T por su negligencia, por su misoginia y, por decirlo menos, por su incompetencia. Pero creo firmemente que el movimiento feminista debe empezar a cuestionar otras instituciones como la iglesia y la familia. Pero aún así, esto no es suficiente. Las mujeres lograrán su liberación e independencia una vez que se vayan los actuales gobernantes y toda la partidocracia, porque son ellos los que generaron, los responsables de haber generado esta situación. No puede venir la solución
de quienes son culpables de haberla creado. Ok, pues eso es todo por hoy. Espero les haya gustado. Si es así, denos like, suscríbanse, compártanos. Nos vemos hasta la próxima edición del Machete. Hasta luego,